Bueno, yo voy a presentar mi exposición a el Joker como punto central de la maldad. Trabajo realizado por Fernando Fabián Bustamante Carvajal, su servidor. Ok, empezamos diciendo, o preguntando más bien, ¿por qué elegir al Joker? Bueno, el Joker es un personaje que representa totalmente la malicia pura y por otro lado presenta la contraparte de lo que es la bondad. Entonces me pareció hacer un análisis correcto, sobre todo para el Joker de la película del 2019, que es donde podemos notar ciertas características que nos ayudan para el estudio de la criminología. Para empezar de lleno con la exposición, vamos a empezar hablando sobre el entorno social en el que estaba la ciudad gótica a principios de los años 80. Había una tremenda desigualdad en la ciudad de Gotham, donde creció bastante con el paso del tiempo y con ello fue abruptamente visible las clases sociales y la desigualdad que existía obviamente entre ellos, haciendo de Gotham una ciudad con dos caras de la moneda, es decir, podríamos haber visto, podremos ver en Ciudad Gótica personas ricas, personas que siempre han sido privilegiadas, como en el caso de Bruce Wayne, la familia Wayne, Batman, y la otra parte como la familia o la poca familia que tiene Arthur Fleck, que es su madre, personas que viven digamos, viven del día a día, son de la clase trabajadora, de la clase explotada, y eso crea cierta desigualdad y sobre todo abre muchas brechas para que la gente que tiene menos oportunidad de trabajar y sobre todo de ganar una buena solvencia económica, precisamente vaya a ser un villano, que para nosotros dentro de las historietas un villano es aquella persona que hace las acciones de mala forma, eh, los delincuentes, aquellas personas que roban, aquellas personas que matan, asesinan, en fin, es importante saber este entorno social de Gotham City que nos presentan en el filme del Joker. Ahora bien, ya teniendo en cuenta eso, es importante ahora abordar el tema de la crimogénesis del Joker. Y bueno, cuando hablamos de la crimogénesis entendemos hablar sobre el origen donde surgió la conducta criminal y hablando de la idea en causa-efecto. Por ejemplo, decir sobre qué elementos hubo y las características para haber realizado dicho efecto, es decir, una conducta antisocial o antijurídica. Una cuestión importante aquí que quiero decir es que entre más causas encontremos en un efecto, menos peligrosa será dicha persona. Y entre menos causas para el efecto, aún más peligrosa será la persona. ¿Ok? Vamos a encontrar algunas causas del efecto en el personaje del Joker, como lo es su condición mental. Eh, a lo largo de la película, en el transcurso de la película, este personaje, Arthur Fleck, se da cuenta de que su madre era una persona totalmente con trastornos y que tenía una pareja, la cual, pues bueno, dicha pareja abusó de manera física a este personaje, a Arthur Fleck. Esto precisamente hizo que se le creara una condición, un trastorno, por así decirlo, del cual se ríe constantemente. Es una persona que no para de reír en ciertos momentos, sobre todo en momentos inadecuados, donde son muy poco ortodoxos las acciones para reírse y todo eso, entonces es ahí cuando notamos este trastorno. El trastorno que por supuesto lleva el nombre del pseudobulbar. Es una enfermedad que obviamente, como se los mencioné, se caracteriza por episodios de risa o llantos repentinos descontrolados y fuera del lugar. Aunque
para nuestro pequeño amigo Arthur Fleck, solo suceden episodios de risas incontrolables. La segunda causa del efecto, encontramos esa falta de empatía, pero no me refiero a la falta de empatía de Arthur con las demás personas o con la sociedad, sino de la sociedad hacia Arthur. En diversas escenas e incluso al comienzo de la película, notamos cómo él está en su trabajo de payaso y ciertos jóvenes lo golpean, primero le quitan el cartel y posteriormente lo golpean con el mismo cartel. Esto haciendo énfasis en esa falta de empatía que las personas tienen, y sobre todo en ese contexto, en ese lugar, en ese espacio-tiempo. ¿Por qué a él? Y eso es algo que siempre se va a estar preguntando, ¿por qué yo? ¿Por qué siempre a mí me tiene que pasar esto? A eso nos referimos con la segunda. Con la tercera es con la inexistente, la nula o la carente oportunidad, llámese como quiera decirlo, oportunidad de empleo. Eh, es una persona, Arthur Fleck, que tiene diversas, ¿cómo podríamos decirlo? Una serie de eventos desafortunados, como diría una película, que le hacen perder el trabajo. Él era un payaso, de vez en cuando se presentaba en clínicas para pequeños, sobre todo para alentarlos, y a raíz de que supuestamente él se robó el cartel, que claramente no lo robó, fueron los chicos con el que lo golpearon, y esto hace que su jefe lo despida, lo despida y al ser ya una persona grande, realmente una persona grande no tiene mucha oportunidad de trabajo. Ahora vamos con la cremodinámica. La cremodinámica del Joker. Y cuando hablamos de la cremodinámica nos enfocamos en factores que influyen en la acción, ¿ok? Siendo estos elementos los más importantes. Perdón, un pequeño. La cremodinámica del Joker, como lo decía, se enfoca en los factores que influyen en la acción, siendo los elementos de la cremodinámica elementos que nos ayudan para saber la peligrosidad con algunos factores crimoimpelentes. ¿Ok? Uno de estos, los factores crimoimpelentes son aquellos que son los que va a recibir el sujeto y le va a dar pauta a realizar las acciones, en este caso las acciones antisociales, antijurídicas. A esto nos referimos con los factores crimoimpelentes. Un factor endógeno, tenemos dos primero tenemos dos factores, el endógeno y el exógeno. El primero, el endógeno, que es de naturaleza psicológica misma. Es decir, son esas cosas con las que nació Arthur Fleck y que no se la van a quitar porque con ellas nació, son inherentes a él. Los factores exógenos son aquellos ajenos al sujeto. Evidentemente, y por mencionar algún ejemplo, puede ser las actitudes que tienen las personas con él, son acciones ajenas a él, pero que le suceden porque las personas van y le hacen y le dicen y hacen de todo contra él. Ese es un factor exógeno. Ahora vamos a hablar de otros tres factores, que es el predisponente, el preparante y el desencadenante. El predisponente es algo muy similar al endógeno, es aquello del entorno que le pasó al sujeto. Y como un factor predisponente, podemos mencionar lo que le sucedió en su infancia, que fue abusado físicamente por la pareja de su madre, de Penny Fleck, y pues esto le llevó a que desarrollara cierto síndrome pseudovulvar que pues tuviera esas risas incontrolables y todo lo demás. Como un factor preparante,
ya podemos mencionar las situaciones sociales que está enfrentando el sujeto. Como lo dije en un principio, cuando le pegaron este, con su cartel, incluso el despido de su trabajo, y ahorita que estoy viendo esta imagen me recuerda la escena del tren, de estos sujetos que empiezan a burlarse de él. Son todas esas situaciones sociales que enfrenta el sujeto día con día. Y por último tenemos el factor desencadenante, que precisamente es la gota que derrama el vaso, ¿no? O sea, es esta acción última que le sucede en su vida, que dice, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí. Y como ejemplo lo menciono, es el tren. Estuvieron molestándolo, le pegaron, lo golpearon, y eso fue un factor desencadenante que fue la gota que prácticamente derramó el vaso y hizo que asesinara a esos jóvenes de el tren. Ahora, un psicótico, podemos decir que el Joker es un psicótico más cerca de la maldad y de la locura. Esto es una pequeña nota que quiero rescatar, y es que para Sigmund Freud, perdón, padre del psicoanálisis, el ello es la parte más inconsciente que tiene el individuo, siendo esta eh, aquella aquellas cosas que nosotros sabemos están dentro, pero están en un nivel muy bajo y es un nivel inconsciente, pero que suceden. Y esto es lo que caracteriza a este personaje. La mayor parte de su vida, bueno, o de lo que alcanzamos a ver en la película, en el filme, vemos que practica mucho el ello. Tiene cosas muy dentro de él. Quisiera salir, matar a todos, decirles de cosas a todos, pero está en un nivel bajo. Sin embargo, lo hace. Es un nivel inconsciente que llega a hacerlo, a realizarlo. Ok. Esto es algo peculiar, algo importante que me gustó añadir a la exposición, y es mencionar sobre cómo el cigarrillo es parte de los estímulos de este personaje del Joker, ¿no? Sobre todo porque lo vemos en la mayor parte de la película fumando tabaco, obviamente. Entonces, la nicotina estimula como la cocaína o la heroína, el sistema del placer del cerebro. A la media hora de haber dejado de fumar, los adictos al tabaco caen presos de la ansiedad. Esto aumentando considerablemente valores de dopamina y serotonina. Hablando de la neurocriminología, sabemos que son emociones que automáticamente mandan neurotransmisores que ponen alerta a nuestro cuerpo, ya sea alegría, rabia, tristeza o miedo. Y las hormonas que se encargan de eso pueden ser la dopamina, la serotonina, la oxitocina y la endorfina. Ojo, se puede alcanzar un grado de estímulos grandes que hacen que el cerebro la reciba y automáticamente mandan conductos en manera de neurotransmisores. Esto es lo que pasa con el Joker, aumentando considerablemente el valor de dopamina, que es la hormona del placer y de la motivación, así como la serotonina, que expresa esa relajación o esa tranquilidad. Es como él puede estar complaciendo esas emociones, ¿no? Más que nada la felicidad, la tristeza, la alegría, la rabia y el miedo. Es por eso que también al fumar, esta persona deja de estar en cuadros de ansiedad, porque repentinamente entra en cuadros de ansiedad que evidentemente el cigarrillo le ayuda a bajar. Perdón, perdón, es que se pone loco esto. El Joker, una persona antisocial, ¿ok? Una persona antisocial, bueno, hablar sobre una persona antisocial es hablar sobre los componentes
de la personalidad antisocial y que nos van a servir, evidentemente, para poder valorar la peligrosidad de la persona. Algunas de estas características o componentes de una persona antisocial es el egocentrismo, la lavidad emocional, la indiferencia afectiva y la agresividad. Para que una persona sea intimidamente egocentrismo y la vida emocional, es que simplemente las cosas se les resbalan, es decir, no les afecta y tampoco les interesa nada. Ahora, para que una persona sea nociva, tiene que ser muy agresiva y tiene que tener indiferencia afectiva. Es decir, no puede o no estar en su capacidad de empatizar con las emociones y consecuencias de sus actos para con los demás. Y esto principalmente es lo que vemos en el personaje del Joker. Vemos que es una persona que una, no tiene esas ganas de empatizar con los demás después de todo lo que ha pasado. Es decir, es indiferente afectivo, pero no es agresivo. Eso sí lo podemos decir. Aunque sí es egocentrista. Así como en esta imagen de referencia que puse, perdón, es una escena en la cual el personaje se ve egocéntrico. ¿Por qué? Porque va con Murray y expresa su sentir, expresa que mató, de hecho, confiesa haber matado a los jóvenes en el vagón del tren, perdón, del metro, y que absolutamente no le interesa nada, no le interesa un comino, y lo hace de una manera egocéntrica, así como también se ve que tiene una lavidad emocional, ¿ok? Y la agresividad, evidentemente la notamos cuando asesina al presentador Murray, acabando con su vida y dejándonos una de las escenas más perturbadoras, por así decirlo, del mundo del cómic. Y bueno, esto sería todo de mi parte, de mi exposición. Solo quería agregar esta frase que me gusta mucho. Es la siguiente. Solía pensar que mi vida era una tragedia, pero ahora me doy cuenta de que es una comedia. Arthur Fleck, el Joker. Muchas gracias, espero que hayan entendido la exposición. Hasta luego.